Buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida a la última sesión del curso especializado en Derechos Reales. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Martín Hurtado Reyes, quien tocará el tema del mejor derecho de propiedad y la acción reivindicatoria. El doctor es magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es juez supremo de la Corte Suprema de la República, miembro de la Sala Permanente entre los años 2017 y 2020. Ha sido jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura de la Corte Superior de Justicia de Lima en el periodo del 2017 y además es miembro del grupo de trabajo del Ministerio de Justicia para revisar el Código Procesal Civil. Además, le recordamos que al finalizar la reunión, el doctor estará resolviendo sus dudas a través del chat de Zoom o del canal de voz. Así damos inicio. Bienvenido, doctor. Bien, buenas noches. Primero, no sé si me escuchan bien, estamos con buen audio. Sí, doctor, se Sí, lo escucha bien. Bien. Entonces, primero agradecer la invitación de este grupo de estudios. En segundo lugar, vamos a desarrollar esta noche vamos a desarrollar dos pretensiones que son recurrentes en el proceso judicial. Nos referimos en este caso a la reivindicación y al mejor derecho de propiedad. Tienen cierta afinidad estas dos pretensiones. En realidad, la reivindicación y el mejor derecho de propiedad tienen estudios multidisciplinarios porque no solo se ve el aspecto sustantivo, sino también se ve el aspecto procesal, ¿no? Ambos son importantes para poder entender en conjunto a la institución. Entiendo yo que por lo dicho por los organizadores, este es un curso de derechos reales, pero el enfoque que se va a hacer no solo es desde el punto de vista sustantivo, sino también desde el punto de vista procesal, tal como lo vamos a ver en el desarrollo de esta ponencia, ¿no? A ver, veamos. Empecemos con esta interrogante. Nos han metido en la cabeza siempre esta frase, ¿no? Esta frase que está entrecomillada para definir, y eso lo usan mucho en las sentencias, aunque no citan al autor de esta expresión, ¿no? Cuando hablamos de reivindicación, normalmente nos referimos a esta expresión, ¿no? Está muy arraigada en sede judicial esta expresión, ¿no? Pero la pregunta que nos hacemos es si es que esta expresión que viene del derecho francés está vigente o ha sido superada por la realidad, en todo caso por la realidad peruana. Y esto lo digo porque es probable que en un proceso de reivindicación podamos discutir el mejor derecho de propiedad. Pero también se pueden postular de manera independiente, es decir, de forma autónoma, ¿no? Siempre nos han señalado, lean ustedes cualquier sentencia de reivindicación en sede judicial, no sé si pasa lo mismo en sede arbitral, pero por ahí van a encontrar esta definición, que inclusive los abogados la usan mucho al momento de postular sus demandas, ¿no? ¿Cuándo entendemos a la reivindicación? Cuando el propietario no poseedor hace efectivo su derecho a exigir la restitución del bien respecto de un poseedor no propietario. Por eso se dice siempre que la reivindicación es la pretensión que ejerce el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario. En este segundo elemento del poseedor no propietario es donde nos encontramos hoy en algún tipo de debate o de discusión para ver y determinar si en realidad esto es así, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la sesión. Entonces, esta definición es muy tradicional, para decirlo así, ¿no? Es una definición de larga data, ¿no? Acuñada por Jules Rousseau en el desarrollo del derecho francés, ¿no? Pero
es la que sirve en muchos casos para definir. Cualquier libro que ustedes vean también, algún artículo sobre reivindicación, se van a dar cuenta que se utiliza mucho esta definición. Actualmente tenemos una definición de este ex magistrado también, igual que yo, que conoce mucho de este tema, ¿no? Que es el doctor Gunther González, ¿no? Él nos dice también que se trata de un remedio de tutela por excelencia de la propiedad. Por ahí ya tenemos luego una diapositiva donde desarrollamos quiénes pueden demandar la reivindicación, por la cual el propietario, seguimos dentro del derecho de propiedad, reclama la entrega del bien, ¿no es cierto? La restitución de la posesión, hablan otros, cuando éste se halla en posesión de un tercero sin título alguno, ¿no? Recuerden esa definición de poseedor contra poseedor no propietario, ¿no? Acá ya Gunther González no nos dice contra poseedor no propietario, sino contra poseedor sin título, ¿cierto? Es decir, aquel que no ostenta ningún título para justificar su posesión, que no tiene ningún documento, contrato, testamento, sentencia judicial o cualquier otro documento que califique como título para justificar su posesión. Esta podría ser una definición un poco más actual, para decirlo así, ¿no? Entonces, fíjense, primero hay que decir que la reivindicación se configura como un mecanismo de tutela, ¿cierto? El derecho sustantivo nos da la posibilidad de tener un reconocimiento como propietario, pero a la vez nos brinda determinadas atribuciones en la condición de propietarios respecto de un bien. Y un mecanismo que tiene el propietario es el ejercicio de este derecho de tutela, que es la reivindicación, que en realidad, si lo trasladamos al aspecto procesal, es una pretensión de naturaleza real, ¿cierto? Entonces, ¿qué busca proteger la reivindicación como, no como atributo del derecho de propiedad, sino como pretensión procesal? Porque el atributo del derecho de propiedad, en este caso del que nos estamos refiriendo, es que se tenga el derecho a reivindicar, a restituir, a buscar la restitución o devolución del bien que no está en posesión de quien es propietario, ¿cierto? Por eso es que se dice que es un mecanismo por excelencia de la protección del derecho de propiedad, ¿no? Y a diferencia del precario, por ejemplo, la reivindicación puede referirse a bienes muebles o a bienes inmuebles, ¿no? Normalmente en el ámbito procesal civil, dentro de la pretensión de ocupante precario, las pretensiones posesores, porque la diferencia entre una reivindicación y un desalojo es que una defiende la propiedad y otra defiende el derecho de posesión, ¿no? Y solo está referida a bienes inmuebles, ¿no? En cambio, la reivindicación como atributo del derecho de propiedad puede ejercerse pidiendo la vindicación, la restitución de bienes muebles o inmuebles, ¿no? ¿Cuál es el elemento interesante en esto, no? Cuando hablamos de la reivindicación, lo que corresponde es, en este caso, a que se deba comprobar que quien está legitimado para demandar tenga el derecho de propiedad, ¿no? Por eso se dice, se declara comprobada la propiedad del actor. Cuando se postula una pretensión de reivindicación, el demandante debe presentar la documentación que lo acredite como propietario. Y aquí hay que hacer una aclaración. La propiedad no solo se acredita con una compraventa. Hay otros títulos que nos pueden ayudar a comprobar la condición de propietario, ¿no? Puede ser a través de un testamento, puedes habértelo adjudicado a través de un remate, ¿no? Puede ser producto de una sentencia judicial, de una decisión arbitral, puede ser una dación en pago, puede ser un aporte a una sociedad, etc. Es decir,
hay que tener mucho cuidado porque limitamos a veces la condición de propietario a aquel que acredita con su minuta, con su escritura o con su derecho inscrito la condición de propietario. Esa es la forma más, digamos, sencilla y simple de hacerlo, pero hay otras, como las que hemos mencionado. Entonces, se declara la propiedad porque el propietario debería acreditar su condición, el demandante debería acreditar su condición de propietario. Y la lógica consecuencia de esto es que se le ponga en posesión del bien siempre que se pueda comprobar que el demandado no tenga título suficiente para oponerlo al demandante, al actor, ¿no es cierto? Y por eso que por aquí se hace la pregunta si el fin subsidiario, en este caso de la reivindicación, es la posesión. Creo que el fin inmediato de una reivindicación es recuperar la posesión, pero ejercitando el derecho de propietario, ¿no? A diferencia del desalojo por ocupante precario, que puede demandarse por un sujeto que no es propietario, ¿no? Ya el cuarto pleno casatorio ha señalado con precisión los elementos y requisitos que se necesitan para ser sujeto legitimado en un proceso de desalojo por ocupante. Y ahí vamos a encontrar serias diferencias con la reivindicación. En esta parte final de esta diapositiva, se dice que es una acción real, que eso, creo que eso no es mucha novedad para los que están en el foro, ¿no? Pero dice, se pueden enfrentar a meros poseedores, a sujetos que no tienen cómo justificar su posesión. Alguien pateó la puerta, rompió la cerradura y se metió a poseer el inmueble, ¿no? O alguien amenazó de muerte para que se ocupen y tomó posesión. O alguien mató a los ocupantes y se metió, ¿sí? Esa forma de adquirir la posesión nos enfrenta a los sujetos demandados como meros poseedores, ¿no es cierto? Ocupantes que no tienen cómo justificar su condición de ocupante. No saben cómo acreditar la posibilidad de enfrentar al demandante que sí tiene un documento que lo acredita como propietario. Pero aquí viene, según la casuística, según el modelo peruano, ¿no? Según el modelo peruano respecto del mejor derecho de propiedad, que en algunos casos, porque a veces ocurre esto, el abogado de la parte demandante y la parte demandante no saben a quién se están enfrentando cuando se demanda reivindicación, y en consecuencia, cuando el demandado ejerce el contradictorio, contesta la demanda y presenta la documentación para justificar su posesión, presenta documentos ante el juez que también lo acreditan como propietario, ¿sí? Y en ese caso nos hacemos la pregunta de si la reivindicación procede contra poseedor no propietario, porque en ese caso el poseedor también es propietario, está exhibiendo un documento con el que puede oponerse al derecho de propiedad que ejerce o viene ejerciendo el demandante, ¿sí? Y entonces ahí estamos hablando de una nueva discusión. Ya no estamos enfrentándonos a meros poseedores, a sujetos que no tienen cómo justificar su posesión, sino a un sujeto que sí justifica su posesión con documentos que lo acreditan también como propietario. Y es por eso que se discute hoy en día si es que en el proceso de reivindicación se puede dilucidar y resolver, se puede discutir, hacer actividad probatoria, fijar hechos controvertidos y tomar una decisión en la que se declare al mejor propietario, ¿sí? O también puede hacerse utilizando una fórmula antigua, cuando el demandado se oponía al derecho del demandante, presentando documentos que lo acreditan también como propietario, lo que hacía el juez es declarar improcedente la demanda y derivarlos a un proceso autónomo, a un nuevo proceso para que discutan en ese nuevo proceso quién es el propietario. Es decir, los obligaba a litigar en un proceso de mejor derecho de propiedad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante,
si es viable discutir dentro de un proceso de reivindicación un mejor derecho de propiedad, o si los procesos judiciales donde hay una discusión de esta naturaleza, el juez debe declarar improcedente la demanda y derivarlos a un nuevo proceso. Ahí vamos a ver algunas jurisprudencias. A ver, veamos. Fíjense, en este caso, la reivindicación nos presenta una situación especial. Ya habíamos dicho que es una pretensión de naturaleza real, ¿no? Y se puede dirigir contra cualquier sujeto que posea el bien, ¿no? Teniendo la condición de propietario, yo puedo demandar a quien ocupe el bien. ¿Sí? A veces ocurre que alguien está en posesión y transfiere o le cede la posesión a otro, o uno está discutiendo la reivindicación con una persona y se involucra a otro sujeto en la posesión del bien, o a veces es una familia y solo demandamos al papá, a la mamá, o a veces solo al papá, o solo a veces la mamá, y nos olvidamos de los hijos que son a veces mayores de edad. ¿Contra quiénes se puede dirigir? Contra cualquier sujeto que la posea, sea persona natural o persona jurídica. Y esta figura de la reivindicación es absolutamente diferente a las famosas tutelas de posesión, ¿no? Donde ejercemos acciones posesorias es cuando tenemos, por ejemplo, para diferenciarlo a este primo hermano de la reivindicación, el desalojo por ocupante precario, que no es el único desalojo en el que se discute la posesión, sino que hay otros tipos de desalojo, ¿no? Desalojo por falta de pago, por vencimiento de contrato, por cambio de uso, etcétera, ¿no? O también los famosos interdictos, ¿no? Las diferencias saltan a la vista, porque ya dije, por ejemplo, una de ellas está en la legitimación. En la legitimación, en la reivindicación es solo para el propietario. En la de ocupante precario es para cualquier sujeto. Y eso funciona en cualquier desalojo. Tiene naturaleza plenaria. Aquí creo que esta situación no tiene mucha diferencia con el desalojo por ocupante precario. Si ustedes leen tanto el cuarto pleno casatorio como el pleno casatorio en el que se desarrolló la figura del otorgamiento de escritura pública, ya que ambas son en vía sumarísima, ¿sí? Y la reivindicación no es en vía sumarísima, es una vía más lata, es una vía amplia, ¿no? Y por eso se dice que tiene naturaleza plenaria. ¿Qué significa que tenga naturaleza plenaria? En que la discusión y la prueba es absolutamente amplia, ¿no? Se admite demanda, se admite reconvención, cosa que no se admite, por ejemplo, ¿no? Se admite prueba durante la etapa de discusión, es decir, en la etapa postulatoria, y se admite prueba al momento de formular impugnación, ¿no? Por ejemplo, al momento de apelar. Entonces, cuando se discutió el cuarto pleno casatorio y se discutió el otorgamiento de escritura pública que tiene en vía un poco más corta, se debatía si es que es plenario o no es plenario, ¿sí? Y la Corte Suprema llegó a la conclusión de que se trataba de procesos de naturaleza plenaria, porque si bien es cierto, tiene algunas características especiales y algunas limitaciones, esto no era óbice para no considerarlas como plenarias. Tanto que en ambos casos, en la Corte Suprema, en estos plenos que hemos mencionado, autoriza a que inclusive se vean nulidades, las famosas las nulidades evidentes, ¿no es cierto? Que se pueden declarar inclusive de oficio, ¿no? Entonces, en un proceso sumarísimo discutimos la posibilidad de una nulidad del acto jurídico, claro, no para declararla, sino para ponerla en evidencia, ¿no? Esta sentencia que se da en un proceso de reivindicación, a diferencia de la sentencia de mejor derecho, tiene dos ámbitos muy concretos, según la doctrina, ¿no?
Por un lado es una sentencia declarativa y por otro lado es una sentencia de condena. Expliquemos cada una de estas, ¿sí? En el mejor derecho de propiedad se enfrentan dos propietarios, dos sujetos que alegan y acreditan la condición de propietarios, porque si uno de ellos alega la condición de propietario y no la acredita, ya no hay mejor derecho de propiedad, ¿sí? Para que exista el mejor derecho de propiedad vía discusión judicial como pretensión postulatoria en un proceso, es que tanto el demandante como el demandado deben estar convencidos de que tienen título que acredita su condición de propietario. Si ambos no la tienen o solo la tiene uno, ya no hay discusión de mejor derecho de propiedad, porque la condición sine qua non es que ambos la tengan, ¿cierto? En los procesos de mejor derecho de propiedad, la sentencia es meramente declarativa porque el juez va a decir quién es el mejor propietario, quién tiene el mejor título para ser considerado propietario. Al encontrarse en colisión dos propietarios, hay que excluir a uno y favorecer al otro. No es posible, eso no pasa en nuestro sistema jurídico, que dos propietarios, dos personas pueden tener la propiedad del mismo bien a la vez. Eso no funciona salvo que nos encontremos frente a un supuesto de copropiedad, y eso no es así. Lo mismo ocurre en el proceso de reivindicación, pero aquí hay un matiz especial. Fíjense, se dice que es una sentencia declarativa porque el juez debe declarar que el demandante es propietario del bien. Y ahí nos vamos a encontrar con un montón de problemas, porque a veces se puede cuestionar el documento con el que se acredita la propiedad, o a veces se puede discutir o cuestionar o establecerse con punto controvertido, central, de que yo acredito mi condición de propietario, pero mi condición de propietario no se condice o no tiene concordancia con la determinación o la ubicación del inmueble. ¿Sí? De que el documento con el que yo pretendo acreditar mi condición de propietario no tenga similitud con la ubicación, porque no se condice con la manzana, con el lote, con la ficha registral, con la ubicación, etc. Este es un problema a veces álgido en el proceso civil cuando hablamos de pretensiones de reivindicación. Se dice que es declaratoria entonces porque el juez declara en su sentencia que el demandante es propietario del bien. Y se dice que es de condena porque el juez ordena que se restituya la posesión que tiene el demandado y sea trasladada al demandante. Es decir, ponerlo al demandante en posesión del bien, expulsando de la posesión al demandado. Ese extremo de la sentencia, cuando no solo se reconoce que es propietario el demandante, ese es el aspecto declarativo, sino que viene luego la imposición de una condena y se ordena en esa condena que el demandado restituya la posesión al demandante en un plazo correspondiente. Eso es lo que sucede en un proceso de reivindicación. Por eso esta sentencia es una sentencia mixta, no es solo declarativa y de condena, ¿no? Y bueno, esto de la imprescriptibilidad creo que es un tema ya ampliamente conocido por ustedes, porque se sabe que es imprescriptible, que se puede postular en cualquier momento, ahí no cabe abandono, no cabe excepción de prescripción extintiva, etcétera, ¿no? No hay cómo cuestionar una situación de esa naturaleza. Y aquí entramos a lo que estábamos desarrollando, ¿no? El actor debe acreditar el derecho de propiedad. ¿Cómo se acredita el derecho de propiedad en un proceso judicial? ¿Cuál es la fórmula que tenemos para hacerlo? Eso ustedes lo conocen mejor que yo, pero más o menos les doy una referencia, ¿no? Puede ser con un contrato privado, con firmas o sin firma legalizada, es decir, con fecha o sin fecha cierta. Puede ser una minuta ingresada a una notaría, puede ser una escritura pública, puede ser además una escritura pública registrada. Pero ahí estamos hablando solo de la compraventa, ¿no? Habíamos dicho también que se puede hablar de
de acreditación del derecho de propiedad con un testamento, con una dación en pago, ¿no? Con una adjudicación judicial, con el reconocimiento del propietario por una sentencia judicial firme, etc. Es decir, hay N formas de acreditar la condición de propietario de un bien, no solo la compraventa, que es el mecanismo más común para transferir el derecho de propiedad, es el que logra que el demandante acredite su condición de propietario. Hay otras fórmulas, y bueno, algunas de ellas se han mencionado. En puridad, la reivindicación debería tenerse siempre como demandado a alguien que no tenga título, ¿no? Pero como les decía, esa situación ha evolucionado un poco en nuestro sistema y en el caso peruano se admite muchas veces que quien aparezca como demandado pueda poner en el tapete y obligar al juez a que se discuta y se enfrente, se ponga en colisión la condición de demandante y de demandado, ambos con titularidad, ambos con el derecho de propiedad. ¿Sí? El otro elemento es que el demandado debe hallarse en posesión del bien, ¿no? Yo no puedo demandar a alguien que ya dejó la posesión. El demandado debe estar ocupando el predio físicamente, ¿no? A veces ocurre que se hace disposición de la posesión y se demanda, por ejemplo, al vigilante, al que cuida, ¿no? El inmueble, o a veces la parte deja el inmueble y pone en posesión a otro y ese se considera poseedor del bien o se hacen sucesivas transferencias de posesión. Eso pasa mucho en los asentamientos humanos donde la gente posee bienes y cuando se les reivindica ya no es el sujeto que pensábamos que ocupaba el bien, sino es otro. Y entonces hay que integrarlo a veces como litisconsorte necesario, ¿no? Esto es lo que yo les decía, la singularidad del inmueble significa que no solo la parte demandante al presentar la demanda debe identificar correctamente el bien para que no haya discusión o debate sobre el particular, sino que el demandado, y a veces cuando el demandado tiene un buen abogado y tiene un buen ojo para discutir en relación a la identificación adecuada, plena, y a este criterio de singularidad, se vienen muchos problemas. A veces las sentencias de primera instancia se anulan por la sala o las sentencias de sala se anulan por la Corte Suprema por un elemento trascendental e interesante que es la identificación del inmueble, ¿sí? A veces se identifica los inmuebles solo documentalmente, pero la identificación también tiene que concordar con el elemento fáctico, es decir, debe tratarse del mismo inmueble. O a veces hay superposiciones, a veces hay duplicidad de partidas, situaciones de esta naturaleza que no permiten identificar correctamente el bien. Y entonces es necesario que se hagan pericias especializadas con geolocalización, con UTMs, etcétera, para determinar si realmente el bien inmueble cuya alegación dice el demandante que es de su propiedad puede ser de un tercero. Y estemos ordenando la restitución de la posesión de un bien que no le corresponde al demandante. Entonces, este elemento es bastante trascendente. Si ustedes revisan el pleno casatorio 10º que se refiere a la prueba de oficio, hay una regla concreta y específica que cuando se trata de pretensiones de esta naturaleza, el juez debería identificar plenamente el bien. Y si no lo hace la parte demandante y no lo hace la parte demandada y tiene la duda respecto de si es el bien o no lo es, el juez debería ordenar como prueba de oficio una inspección judicial con pericia y a partir de esa prueba determinar quién es el propietario de ese bien, o el demandante o un tercero. Esto es lo que, de esta pregunta partíamos, ¿no? Aquí tenemos la primera postura. ¿Se puede discutir en un mejor derecho de propiedad en un proceso de reivindicación? En algún momento
jurisprudencias, las ejecutores de la Corte Suprema y algún pleno dijeron que no era posible, ¿no? Sin embargo, más adelante se han ido dando sentencias en las que sí se abre la posibilidad de discutir en un proceso de reivindicación del mejor derecho de propiedad. Pero para que ocurra esto, debemos tomar en cuenta que el demandado debe no solo alegar la condición de propietario, sino acreditarla de manera suficiente, ¿no? Muchas veces en los desalojos por ocupante precario, e inclusive en los procesos de mejor derecho de propiedad, de reivindicación, perdón, los demandados alegan la condición de propietarios y presentan fotocopias simples de un supuesto contrato que les habría transferido la propiedad el propietario anterior o el sucesor de los demandantes porque ya murió. Y allí es donde entramos a esta encrucijada de si ese documento sirve para oponer la condición de propietario del demandado hacia el demandante o puede hacer uso de esas prerrogativas o facultades que le otorga al juez el 10º pleno casatorio, perdón, el 4º pleno casatorio, el pleno casatorio del otorgamiento de escritura pública, etcétera, ¿no? Entonces, si la pregunta es, oiga, ¿podemos discutir hoy en día si es que el demandado pone la condición también de propietario un mejor derecho de propiedad en un proceso de reivindicación? En mi concepto, la respuesta es sí. Creo que por ahí la jurisprudencia avala una situación de esa naturaleza. Ese concepto de que si el demandado opone el derecho de propiedad al demandante, el juez debe declarar improcedente y derivarlos a que discutan esto en un proceso autónomo, en mi opinión está superada y más bien la posición que prevalece en este momento es esta, ¿no? Que sí es posible, ¿no? Pero claro, alguien me dirá, oiga, pero yo puedo ser demandado en un proceso y puedo dar la condición de propietario, pero también puedo postular paralelamente un proceso de mejor derecho de propiedad. Sí, sí se puede hacer. Sí se puede hacer, no hay ningún inconveniente. El demandado también puede reconvenir, fíjense, porque hablamos de un proceso plenario, es un proceso amplio, con todas las posibilidades de defensa, y la reconvención es un elemento de posibilidad de defensa del demandado. Si me emplazan por reivindicación y yo me considero propietario y tengo cómo acreditarlo, reconvengo para que se haga el mejor derecho de propiedad. Y ahí no hay ningún inconveniente, pero a veces no se hace reconvención, sino que se postula como mecanismo de defensa que yo soy el propietario también con documentos y entonces usted, juez, decida quién es el mejor propietario. Al demandado obviamente le conviene asumir una posesión que ya está superada, que es la que se declara improcedente la demanda y se vaya a un proceso de mejor derecho de propiedad autónomo. Pero si se postula paralelamente un mejor derecho de propiedad, considero yo que podrían acumularse para evitar sentencias contradictorias y decidirlas ambas en forma conjunta, ¿no? Veamos esta segunda parte, mejor derecho de propiedad, el mejor derecho a la propiedad. Ya dijimos esto, ¿no? La propiedad debe recaer siempre a favor de una sola persona, natural o jurídica. El sistema jurídico en el que estamos no admite la posibilidad de que 2, 3 o más personas sean propietarias de un mismo bien, porque todas deberían excluirse para dejar a un solo propietario, ¿sí? Solo se admite la posibilidad de varios propietarios sobre un mismo bien cuando hablamos de copropiedad, pero no es el caso, no es el caso, porque no estamos hablando de copropiedad, estamos hablando de propiedad simple. Entonces, cuando hay varias personas que pretenden ejercer la condición de propietario, digamos que no es una situación común que admite el sistema jurídico. Más bien el sistema jurídico repele una situación de esta naturaleza y no permite que hayan situaciones así. ¿Se imaginan si 2 o 3 personas en cada unidad inmobiliaria tuvieran discusiones sobre ese particular? El sistema jurídico, el tráfico de bienes,
y el derecho de propiedad de esos bienes se vería en peligro, ¿no? Estaríamos ante una situación anómala de conflicto permanente en relación a la propiedad. Por eso es que esto debe resolverse judicialmente, ¿no? Cuando hay situaciones de esta naturaleza, alguien, cualquiera de ellos puede recurrir al sistema judicial y decirle, señor juez, yo soy el propietario, creo que tengo el mejor derecho y necesito enfrentar a esos señores que también dicen ser propietarios para que usted me declare a mí como propietario, ¿sí? Claro, pero si hablamos del mejor derecho de propiedad, quien debe ganar ese litigio, quien debe ganar ese conflicto es aquel que acredite tener a la luz de toda la actividad probatoria la mejor posición de propietario para excluir a los demás, ¿sí? Y esa es una situación que no es muy fácil de acreditar. A veces la controversia está ahí, ¿no? Aquí nos enfrentamos a un problema. La reivindicación está regulada en el Código Civil, ¿sí? Pero el mejor derecho de propiedad no tiene una regulación concreta. Algunos señalan que tratándose de una manifestación del derecho de propiedad podría involucrarse con la propiedad y ese artículo 9, no recuerdo el número, en el que se señalan los atributos de la posesión, ¿cierto? 9, 20 y tantos, ¿no? Pero en nuestro sistema no hay una pretensión regulada en ese sentido. Yo recuerdo mucho cuando estaba en sala civil, sala superior civil, que cuando venían pretensiones de mejor derecho de propiedad, algún magistrado emitía un voto diciendo de que se trataba de un supuesto de improcedencia porque se estaba postulando una pretensión jurídicamente imposible. Y el sustento de esa causal de improcedencia, de imposibilidad jurídica de postular esa pretensión, era que no estaba regulada en el sistema, ¿no? Bueno, no comparto esa posición. Obviamente yo creo que el juez ante el vacío legislativo no debe dejar de resolver las controversias que se presenten a su disposición. Y no es una pretensión que esté prohibida por el ordenamiento jurídico, que no pueda ejercitarse, aunque no esté regulada, puede hacerse, yo no le veo ningún inconveniente. Entonces, no está regulada, pero es viable y lo vemos todos los días, ¿no? Y creo que esa posición de la improcedencia por imposibilidad jurídica de postular la pretensión, en mi concepto, no es admisible. ¿Qué situaciones deben haber? Ya les dije, la situación que resiste la posibilidad de discutir un mejor derecho de propiedad siempre es que ambos propietarios discutan la posibilidad de ser considerados como mejores propietarios, lo que implica que ambos, 2 o 3, porque pueden ser 3 o 4, no sé, todos los que se encuentren involucrados en una discusión de esta naturaleza deben acreditar documentalmente su derecho de propiedad. ¿Sí? Si no lo hacen, o alguno de ellos se considera propietario pero no lo acredita, ya no hay cómo discutir con él un mejor derecho de propiedad. La discusión es entre propietarios. No hay discusión respecto de la propiedad. Lo que se lleva a discusión en el proceso judicial es la declaración de mejor propietario. Esa es la idea, ¿no? Y por ahí hay una posición que tampoco comparto respecto a la legitimación. ¿Quién debe demandar el mejor derecho de propiedad? Quien está poseyendo, algunos dicen, no, esto solo le compete a quien está poseyendo para discutir con alguien que no está poseyendo. Yo poseo como propietario y tú tienes documentos que te acreditan ahí como propietario. Ya. Señor juez, yo tengo la posesión, yo soy el único que puede demandar mejor derecho de propiedad. Me parece que no es una buena postura, porque es probable que alguien tome posesión del inmueble, tenga los documentos, ¿no es cierto? Y no necesite discutir con nadie, más bien el que está afuera pretende discutir para dejarlo sin posibilidad de que continúe en posesión, ¿no? Porque yo puedo
demandar mejor derecho de propiedad sin estar ocupando y acumular la pretensión de reivindicación o restitución de la posesión. Llámele como usted mejor le parezca, o desalojo, como quiera ponerle, porque si yo acredito tener mejor derecho de propiedad, el que está ocupando ya no lo va a tener, y en consecuencia tendría que restituirme la posesión. Entonces la legitimación me parece que en puridad puede ser para el que posee o puede ser para el que no posee. Yo no sé por qué dejar afuera para una pretensión de mejor derecho de propiedad a quien no posee, no entiendo la justificación. Bueno, eso de la congruencia tenía que ver con cuando el mejor derecho de propiedad se discute dentro de una reivindicación, ¿no? Porque ahí viene el tema, ¿no? Si no hay reconvención y solo alegación como derecho de defensa, ¿cómo lo metemos? ¿Cómo nos metemos a discutir algo que no fue postulado expresamente, ¿no? Por ahí se señala que hay que señalar a este elemento como hecho controvertido y resolverlo conjuntamente en la sentencia, ¿no? Por eso es que la respuesta a esta última interrogante es positiva siempre que se respete el principio de congruencia. Es decir, si alguien demanda reivindicación y el demandado dice yo soy propietario también, lo que hay que poner en discusión no solo es acreditar el derecho de propiedad del demandante, sino que el demandado también lo tenga. Y si lo tiene, dilucidar previa fijación de hechos controvertidos y oportunidad a las partes para que puedan ofrecer los medios de prueba necesarios, es que también se discute y se resuelva a quién le corresponde poseer el inmueble. Si el demandante acredita tener el mejor derecho de propiedad, es el que asumirá la posesión, pero si el demandado que ocupe el bien en una reivindicación acredita tener el mejor derecho de propiedad, no va a proceder la reivindicación y se mantendrá en posesión por haberse acreditado su mejor condición de propietario, ¿no? Y finalmente, esta diapositiva que nos ayuda a entender algo. ¿Cómo hacemos para elegir al mejor propietario? ¿Cómo sabemos quién tiene el mejor derecho de propiedad? Lo que hay que hacer es poner en la mesa los documentos que acredita cada parte, con el que acredita cada parte su condición de propietario. Establecer qué títulos tiene prevalencia sobre el otro, ¿no? Hay algunos que han alegado que el 1135 y el 1136 pueden servir para resolver una situación de esta naturaleza. Pero hay bastante cuestionamiento respecto de la utilización de estos artículos porque está en el derecho de las obligaciones. Y habla del deudor. Y cuando se habla del deudor y del acreedor, estamos frente a una relación jurídica obligacional. Y obviamente en el mejor derecho de propiedad no hay una relación jurídica obligacional, ¿sí? Entonces, por ahí se discute si es posible una situación de esta naturaleza, ¿no? Para determinar quién es el mejor propietario. Muchos jueces usan este artículo, pero tiene ese cuestionamiento respecto de que se trata de un artículo que resuelve situaciones en el que hay deudor común para varios acreedores, ¿no? Y a todos los cuales asumió un compromiso determinado, por ejemplo, de entregar un bien o de cumplir determinada obligación. No está dentro del derecho real establecido una fórmula de cómo establecer el mejor derecho de propiedad. Por ahí a veces se elige al que tiene el título más antiguo. Oiga, pero está bien, pues yo tengo el título más antiguo, pero el otro lo tiene registrado. ¿Quién debe ganar? ¿El que tiene el título más antiguo con fecha cierta o el que logró inscribirlo aunque sea posterior? Y un elemento importante que mucho se discute en el mejor derecho de propiedad no solo es la posesión, sino también la buena fe, ¿cierto? Porque es fácil burlar una situación de esta naturaleza. Si yo, por ejemplo, le vendo a alguien en minuta y teniendo el derecho inscrito se lo vendo a otro y esta persona lo escritura y luego lo inscribe. El primer comprador está en posesión, el segundo está fuera.
pero ambos tienen la condición de propietarios, ¿sí? La minuta con fecha cierta me acredita como propietario, y además en una condición privilegiada, tengo la posesión. Pero quien compró después inscribió, pero la pregunta es si actuó con buena fe respecto de la adquisición del bien. Eso es lo que hay que probar, porque ahí por ahí puede que se aplique el 2014, ¿no? El 2022 del Código Civil. Algunos dirán, oiga, pero si ya inscribió su derecho de propiedad, él debería ser el mejor propietario, a él debería declarársele propietario. Creo que ese es un aspecto de discusión en el proceso de mejor derecho de propiedad y a veces en las reivindicaciones, pero no lo es todo, porque hay que ingresar a hacer un análisis de buena fe. ¿Quién actúa de buena fe? ¿El propietario que ocupa o el propietario que no ocupa? ¿Sí? Por ahí a veces se hace análisis de cuando alguien no ocupa un inmueble e inscribe y luego postula el mejor derecho de propiedad o a veces postula la reivindicación, se hace un análisis de si esa persona que no ocupaba el bien y lo compró tenía la necesidad de actuar como un comprador diligente y determinar y definir quién ocupaba el bien. Porque nadie hace una adquisición, una compra de un inmueble si es que no tiene la posibilidad de verificar que está comprando. Esto significa de ir in situ al inmueble y ver qué está comprando. Nadie lo compra por periódico y dice, ya, pásame tu teléfono, pásame tu cuenta, te transfiero, vamos a la notaría y luego inscribimos. Nunca fue el inmueble. ¿Se puede comprar un inmueble así? Creo que no. Entonces, a veces se hace un análisis de buena fe en este proceso. ¿Sí? Bueno, yo les agradezco por la atención. Quedo a disposición para alguna pregunta si tuviera, por favor, a los organizadores. Sí, doctor. Tenemos una pregunta de Shirley Manay. Dice, si en un proceso de mejor derecho de propiedad, el demandante tiene derecho inscrito sobre el bien y el demandado presenta únicamente documentos que acrediten la posesión sobre el bien inmueble durante la época en la que el demandante compró e inscribió, ¿esa demanda sería improcedente? Creo que es el caso que hemos estado refiriendo, ¿no? No sé si en este caso el ejemplo o la pregunta que nos hace determinan que quien ocupe el bien tiene documentos para acreditar la posesión, pero la pregunta es si ese documento acredita también la condición de propietario, porque la posesión yo la puedo tener por un contrato de arrendamiento, por un comodato, ¿no? Por un usufructo, pero no soy propietario, ¿estamos? No solo basta acreditar la condición de poseedor, sino también la condición de propietario para ingresar a hacer un análisis del mejor derecho de propiedad. Pero ya respondí la pregunta respecto de qué pasa si alguien inscribe y el otro tiene la propiedad y también la posesión. ¿A quién hay que preferir? No nos llevemos por esa regla básica de que quien inscribió debe tener el mejor derecho de propiedad, porque hay que hacer otro tipo de análisis extrarregistral, ¿no? Como el análisis extrarregistral de la buena fe. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Erika Chanamé. Nos dice, si una municipalidad vende a una persona A el lote 1, por ejemplo, pero luego A pide una reubicación a otro lote y la municipalidad acepta esa reubicación y posteriormente vende ese lote 1 a otra persona B sin que hasta la actualidad haya reubicado a A, ¿por qué lo que A sigue en la, porque lo que A sigue en la posesión, procede que B pida la reivindicación, a pesar de que A está en la posesión del lote 1 y pague autoevalúo a la municipalidad? Ese caso es muy concurrente, ¿no? Las municipalidades a veces tienen un desorden terrible en esta materia. Yo creo que la posibilidad de convertirlo en propietario al sujeto B está sujeta a una condición, y la condición es la reubicación. Esta persona que compró el lote de la municipalidad, el sujeto A, que está poseyendo y que paga autoavalúo y que tiene la posesión, no debería dejar la posesión hasta que la municipalidad lo reubique en un lote distinto, porque
la municipalidad ha incurrido en un abuso del derecho en este caso al transferir por segunda vez el mismo lote sin haber reubicado al propietario anterior de ese lote, cuya reubicación fue solicitada y la municipalidad la concedió, pero no lo reubicó físicamente. Entonces aquí tenemos dos sujetos que acreditan la propiedad, pero yo creo que el sujeto A no ha perdido la propiedad del bien por el solo hecho de haber pedido la reubicación, ¿sí? Es probable que ambos sean propietarios del lote, pero la solución estaría en que la municipalidad reubica a este sujeto A para que el sujeto B pueda tomar posesión del bien, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Es probable que el sujeto B al comprar haya tenido la posibilidad de saber que el inmueble estaba ocupado y que todavía no se había producido la reubicación, ¿no? Entonces, me parece que la mejor condición de propietario la sigue teniendo el sujeto A porque el derecho de propiedad del segundo propietario en relación al inmueble está supeditado a una reubicación. Doctor, nos dice Fiorella, y si B ya perdió la reivindicación, ¿sería improcedente la demanda? Yo creo que sí, porque, como le digo, el sujeto A no ha perdido el derecho de propiedad porque estaba sujeto, toda esta situación entre A y B estaba sujeta a una reubicación, ¿no? Si el sujeto B le demanda reivindicación al sujeto A, yo dudo que algún juez declare fundada una pretensión de esa naturaleza, ¿no? Porque la adquisición del sujeto B estaba supeditada a la reubicación, y mientras no se le reubique, el señor tiene derecho a seguir poseyendo el inmueble, si no se estaría quedando en el aire, y la municipalidad estaría, o el juez y la municipalidad estarían beneficiando a un sujeto que todavía no ha consolidado su derecho de propiedad, y sobre todo para tener el acceso a la posesión si es que no se produce la reubicación. Y no sé si improcedente o infundada podría ser como argumento de fondo podría ser infundada, ¿no? Porque yo creo que sí podría demandar la reivindicación. Lo que sucede es que se va a encontrar con una pared tremenda porque el señor entiendo yo que por esta condición suspensiva que no se ha producido, que es la reubicación, sigue manteniendo no solo la posesión, sino la propiedad del bien, sino sería fácil sacar así a una persona. Muy bien, gracias doctor. Esas serían todas las preguntas. Ah, no, tenemos una pregunta más. Acaba de ser enviada. Nos dice Ben Levy, ¿cuál es más viable para una copropietaria que quiere recuperar su posesión que le corresponde de un bien, frente a una sucesión intestada quien está poseyendo el total del inmueble? No entendí la pregunta. Nos dice, ¿cuál es más viable para una copropietaria que quiere recuperar su posesión que le corresponde de un bien, frente ante una sucesión intestada quien está poseyendo el total del inmueble? Si Ben Levy está presente, puede encender su micro y así explicar mejor su pregunta al doctor. Hasta eso tenemos una pregunta de Paul Molina, quien nos dice, en un proceso de reivindicación o mejor derecho, ¿se puede determinar que ninguna de las partes es propietario o tiene mejor derecho? ¿Y qué efectos tiene esa desestimación? Interesante. Interesante, porque puede ocurrir eso, ¿ah? Puede ocurrir eso. Es probable que digamos, en apariencia ambas partes al momento de empezar el litigio tengan la condición de propietarios y estemos viabilizando una pretensión de mejor derecho de propiedad para dilucidar quién es el mejor propietario. Pero ¿qué tal si en la discusión y en el debate los dos títulos se caen? Por un lado, el título del demandante fue resuelto en un sede judicial, y por otro lado, el título del demandado fue declarado nulo en proceso judicial. La pregunta es, ¿podemos seguir hablando del mejor derecho de propiedad si ni el demandante ni el demandado tienen título vigente, tienen título hábil para discutir una pretensión de esta naturaleza? La respuesta es negativa y esa demanda debería ser declarada procedente.
Gracias, doctor. Al parecer, ahora sí ya no hay más preguntas. Bien, muchas gracias. Les agradezco la invitación y cualquier cosita, los organizadores tienen mis correos y mis teléfonos si pudiera ayudarlos en algo adicional. Muchas Sí, gracias. doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Así es, hasta luego. Muy bien, así daríamos por finalizado el curso especializado en derechos reales, no sin antes invitarlos a ser partes del curso de Derecho de Familia, así como el curso en Derecho Procesal Civil. Les estaría mostrando los detalles. El curso de Derecho de Familia dio inicio el día de hoy, pero aún pueden inscribirse. Y el curso de Derecho Procesal Civil estaría dando inicio el 14 de marzo. Pueden consultar esto a través de las redes sociales de Conversatorio Jurídico Perú, así como los números de WhatsApp o en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. Buenas noches a todos los participantes.